Buenos días, soy Dr. John Bennett, televisando para Neurocirugía Gigante, una otra charla ahora con Víctor Hugo Escobar de la Gama, innovaciones en la evaluación angiográfica de malformaciones arteriovenosas cerebrales. Y tenemos dos huéspedes, vamos a introducir los huéspedes antes de Víctor habla. Buenos días, Carlos. Buenos días, soy Carlos Yumiguano, neurocirujano, trabajo en Barcelona, España, además en el Hospital Quirón de Ciudad Real y soy facultativo adjunto del Hospital Bozán de Quito, Ecuador. Bienvenidos, Carlos. Alan, ¿puede introducirte, por favor? Buenos días, sí, soy Alan Yair Noguera, soy neurocirujano, también hago neurocirugía endovascular del Hospital Monte España de Managua, Nicaragua. Bienvenidos, Alan. Ok, Víctor, muchas gracias por venir y ándale pues. Gracias. ¿Puede introducirte qué hace Víctor y dónde trabaja, etcétera, primero? Gracias, me llamo Víctor Hugo Escobar de la Garma, soy neurocirujano y terapista endovascular, radico en la Ciudad de México y trabajo en el Hospital Zaragoza y en el Hospital Balbuena aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, John, por la oportunidad. Es un verdadero gusto estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado para presentar esta charla que tiene como objetivo principal pues el poder describir las innovaciones que tenemos hoy en día y las estrategias nuevas para poder evaluar malformaciones arteriovenosas cerebrales desde el punto de vista angiográfico. Tenemos que el objetivo principal de esta charla van a ser 7 importantes. 1, el propósito del estudio angiográfico. ¿Para qué realizar angiografías en un paciente con malformaciones arteriovenosas? Vamos a explicar algunos conceptos angiográficos, es decir, los tipos de cortocircuitos, los tipos de nidos y el concepto de los compartimentos. Vamos a explicar también el uso de maniobras externas para evaluar las malformaciones arteriovenosas, cuál es el propósito del microcateterismo supraselectivo y vamos a explicar un poquito también el concepto de la angiografía con sustracción digital codificada a color, explicar también los objetivos de las reconstrucciones tridimensionales y la fusión de volúmenes y las implicaciones terapéuticas de todo esto. Tenemos que las angiografías con sustracción digital son el procedimiento preterapéutico de elección en todas las malformaciones arteriovenosas cerebrales. Cada estudio tiene sus pros y sus contras. Sabemos que cada estudio de gabinete tiene su lugar, cada estudio de neuroimagen, pero definitivamente la angiografía con sustracción digital representa hoy en día el estudio gold standard para evaluar una malformación arteriovenosa. ¿Por qué? Porque nos permite la evaluación de la angioarquitectura, además de un análisis hemodinámico preciso. Tenemos que la angiografía con sustracción digital nos va a permitir evaluar las aferencias arteriales, es decir, todos los vasos que están alimentando a la malformación arteriovenosa. Nos permite evaluar el drenaje venoso de la misma, la composición del nido, es decir, si es un nido compartimentalizado, si es un nido difuso, si es un nido compacto, y sobre todo las características hemodinámicas, es decir, si es una malformación fistulosa, si es una malformación muy rápida, muy lenta, etc. Los hallazgos angiográficos de las malformaciones arteriovenosas son muy simples. 1, tenemos que hay una opacificación temprana de la vena de drenaje, es decir, tú estás haciendo un disparo angiográfico a través de una arteria y si encontramos la opacificación de una vena de drenaje, estás diciendo que hay un cortocircuito. Hay una disminución en el tránsito arteriovenoso, es decir, desde la fase arterial hasta la fase venosa hay una disminución del tiempo y hay una diferenciación en los tipos de conexiones arteriovenosas que se pueden evaluar con este estudio. Tenemos que
Desde hace ya varios años se han caracterizado de manera diferente los tipos de conexiones arteriovenosas. Hay una clasificación angiográfica propuesta por el doctor Balavanis y Yazargil. Y bueno, tenemos que precisamente el primer tipo de malformaciones arteriovenosas, el primer tipo de cortocircuitos arteriovenosos son los plexiformes. Estos cortocircuitos pueden ser visualizados solamente en la fase arterial, visualizada en las 3 fases o en la fase venosa. Aquí tenemos un esquema en donde estamos observando este tipo de cortocircuito. Los cortocircuitos plexiformes se observan como nidos bien definidos de vasos serpentiformes, ¿no? Un nido malformativo bien definido y compacto. Y lo estamos observando precisamente en esta diapositiva. Del lado izquierdo estamos observando una angiografía con sustracción digital y del lado derecho estamos observando la misma imagen pero en una reconstrucción tridimensional hecha con una angiografía rotacional. Así pues, estamos observando aquí un disparo angiográfico a través de la arteria carótida interna del lado derecho en proyecciones AP y lateral, en donde estamos observando la opacificación de un cortocircuito arteriovenoso localizado subcortical, posiblemente talámico, ¿no? En donde estamos observando un cortocircuito alimentado por las lentículo-estriadas, las arterias lentículo-estriadas y perforantes de M1, y justamente con un drenaje venoso profundo, ¿no? Así pues, estamos observando la opacificación de las venas ya tardíamente, lo cual nos da lugar a pensar de que es un cortocircuito bastante rápido. Otro tipo de cortocircuito que podemos encontrar es el mixto, en donde tenemos una unión de malformación o de conexiones plexiformes más conexiones fistulosas. A veces pueden haber más predominancia de un componente que de otro, más plexiforme que fistuloso, más fistuloso que plexiforme, o igual de plexiforme que de fistuloso. Aquí tenemos un esquema precisamente sacado del libro del profesor Yazargil y Balavanis, en donde estamos observando pues este compartimento que está alimentado por diferentes conexiones, ¿no? Arriba es un fistuloso y abajo es un plexiforme. Entonces tenemos esta malformación arteriovenosa. Igualmente del lado izquierdo tenemos una angiografía con sustracción digital y del lado derecho tenemos la misma angiografía pero en reconstrucción tridimensional. Estamos observando ahora un disparo angiográfico con sustracción digital a través de la arteria carótida interna del lado izquierdo, observándose justamente esta malformación tanto plexiforme como fistulosa. ¿Por qué sé que es fistulosa? Porque hay ectasias venosas bastante importantes en este hemisferio, porque estoy observando que también existe drenaje venoso contralateral y drenaje venoso retrógrado, lo cual nos da a pensar que es un cortocircuito bastante rápido y que tiene venas arterializadas. Entonces, así pues, estamos observando un cortocircuito tanto plexiforme como fistuloso en este caso. Y finalmente tenemos las conexiones fistulosas, ¿no? Una fístula en este caso se define como una conexión directa entre una arteria y una vena. Entonces puede haber una fístula arteriovenosa directa o una fístula arteriovenosa con un pequeño componente plexiforme. Aquí tenemos el mismo esquema en donde observamos una comunicación directa entre una arteria y vena y bueno, estamos observando justamente del lado izquierdo igualmente una angiografía con sustracción digital y del lado derecho una reconstrucción tridimensional de este cortocircuito. Estamos observando ahora un cortocircuito que llena a través de la arteria carótida interna del lado derecho, observándose una comunicación directa a través de la arteria comunicante posterior, justamente a este cortocircuito hacia la vena de Galeno, observándose evidentemente ectasias venosas muy importantes, una vena arterializada y un recorrido del medio de contraste bastante rápido. Bueno, tenemos que, ¿de qué depende que sea plexiforme o fistuloso una conexión o un cortocircuito? Depende precisamente del tipo de fístulas que estamos encontrando, ¿no? A veces
pueden haber comunicaciones arteriolo-venosas, ¿no? O arteriolo-venulares o arteriovenosas. Y es justamente dependiendo de este tipo de conexiones que observamos en el nido malformativo que podremos observar estas características en la angiografía. En justamente en este artículo que se escribió en el 93 por el profesor Emmanuel Houdart, pues estamos viendo que lo que hace que sea plexiforme un cortocircuito es que la conexión sea arteriolo-venular, mientras que las conexiones arteriovenosas directas son las que pueden causar una conexión fistulosa directa. Ahora bien, tenemos otro concepto que hay que conocer en angiografía, específicamente en las malformaciones arteriovenosas, y es la compartimentalización de las MAPs, ¿no? El concepto de compartimentos. Este concepto pues fue detallado desde el 87, justamente en el libro del profesor Yazargil y el doctor Balavanis, y a lo que se refiere es que una malformación arteriovenosa puede estar subdividida en unidades hemodinámicas que son independientes, pero que también se interrelacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, en este pequeño esquema donde estamos viendo los recuadros, observamos que en el recuadro A es un nido malformativo con un solo compartimento. En el esquema B estamos viendo que pueden haber malformaciones arteriovenosas cuyo nido tenga más de un compartimento, o podemos observar incluso en un mismo paciente dos nidos diferentes con un solo compartimento o más. Así pues, tenemos que el nido puede estar unicompartimentalizado o multicompartimentalizado, ¿no? Y a su vez, estos nidos pueden ser difusos o compactos. Entonces, un mismo paciente puede tener un solo nido multicompartimentalizado o una malformación compuesta por varios nidos independientes. Justamente esto también está descrito en este tratado maravilloso del doctor Balavanis, ¿no? Que fue escrito en el 98. Y en este esquema, pues muy sencillo, se están explicando justamente que una malformación arteriovenosa puede estar alimentada por una o más aferencias, tener una o más venas de drenaje o tener uno o más compartimentos. Así pues, lo podemos detallar justamente en estos esquemas, justamente cómo están los nidos malformativos compuestos, ya sea por una o más aferencias o una o más venas de drenaje. Una manera muy buena de evaluar los compartimentos arteriovenosos es por angiografía con sustracción digital, pero rotacional, una angiografía rotacional, con reconstrucciones tridimensionales, como lo vamos a ver. Esto ya ha sido descrito recientemente. Aquí tenemos un disparo angiográfico a través de la arteria carótida interna del lado derecho, observándose del lado derecho la angiografía con sustracción digital y del lado izquierdo, y del lado derecho la reconstrucción tridimensional, en donde estamos observando un nido malformativo alimentado por ramas de la arteria cerebral media del lado derecho. En el mismo paciente estamos observando una opacificación de un nido malformativo también a través de un disparo a través de la arteria vertebral del lado derecho. Es decir, es el mismo paciente que está opacificando un cortocircuito arteriovenoso bastante grande a través de diferentes pedículos. Y por si fuera poco, estamos haciendo un disparo en el mismo paciente a través de la arteria carótida interna del lado izquierdo, observándose la opacificación de un tercer compartimento arteriovenoso de la malformación, alimentado por ramas de la arteria cerebral anterior izquierda. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo aquí con esta tecnología de angiografía con sustracción digital rotacional es hacer reconstrucciones tridimensionales precisamente para evaluar estos nidos malformativos. Como podemos ver, los nidos están en diferentes localizaciones y con esto se puede evaluar la angioarquitectura de mejor manera y de esta manera planear mejor el tratamiento
ya sea quirúrgico o endovascular. Ahora bien, en América Latina, ¿no? O en otros lugares en donde posiblemente no se tenga todo el material para realizar un test de oclusión con balón, se pueden realizar maniobras de compresión precisamente para poder evaluar los compartimentos malformativos. Por ejemplo, aquí tenemos una malformación arteriovenosa que está alimentada por ramas de la arteria cerebral anterior y cerebral media del lado izquierdo. Estos son disparos justamente a través de ambas carótidas internas, izquierda y derecha, y estamos observando del lado derecho un disparo angiográfico a través de la arteria carótida interna del lado izquierdo sin compresión y del lado derecho con compresión. Entonces estamos observando justamente por colateralidad del lado derecho cómo se está opacificando esta malformación arteriovenosa, tanto por ramas de la arteria cerebral anterior y cerebral media. Sin embargo, fíjense ustedes cómo con compresión estamos observando dos nidos malformativos diferentes, ¿no? Es decir, es una malformación arteriovenosa grande que tiene dos diferentes nidos, ¿no? Y bueno, pues con un drenaje único a través del seno sagital superior. Aquí estamos realizando la angiografía rotacional con reconstrucciones tridimensionales, observándose cómo justamente esta malformación parece estar, esos dos compartimentos, o esos dos nidos, mejor dicho, están separados entre sí, ¿no? No se trata posiblemente de una malformación multicompartimentalizada, sino que más bien parece ser una malformación que tiene dos nidos diferentes. El microcateterismo supraselectivo es una manera también bastante buena de evaluar las malformaciones arteriovenosas, ya que puede identificar los compartimentos que componen al nido y todas sus comunicaciones. Puede caracterizar arterias terminales, arterias en passage y las uniones arterionidales o venonidales, ¿no? También nos permite caracterizar las venas proximales al nido y, sobre todo, realizar pruebas provocativas, es decir, poder inyectar un fármaco a través de la arteria para elucidar respuestas en el paciente. Igualmente tenemos que la misma clasificación del profesor Udag fue realizada con microcateterismos realizadas en las malformaciones arteriovenosas, y de esta manera pues nos es posible evaluar la angioarquitectura y el tipo de fístula o de conexión que se tiene en la malformación arteriovenosa. Por ejemplo, tenemos esta malformación arteriovenosa parietal del lado izquierdo, alimentada por ramas de la arteria cerebral anterior izquierda y media ipsilateral, y estamos observando estos disparos. El disparo previo era a través de la circulación, estamos observando la opacificación del cortocircuito a través de la circulación de la cerebral anterior izquierda, y estamos observando la opacificación del mismo cortocircuito también a través de la arteria cerebral media izquierda. Aquí hacemos una fusión de las dos imágenes de angiografía, observándose el nido total. Esto no es una malformación con dos nidos como la que habíamos observado previamente, sino que esta tiene un solo nido con dos compartimentos, es decir, un compartimento que opacifica a través de la cerebral anterior y un compartimento que opacifica a través de la cerebral media. Entonces estamos haciendo un microcateterismo supraselectivo subiendo a través de la cerebral anterior, del lado inicialmente derecho, cruzamos por la comunicante anterior y ascendemos a través de la cerebral anterior contralateral, es decir, del lado izquierdo, y hacemos un disparo angiográfico con sustracción digital, observándose justamente estas conexiones arteriolo-venulares que dan lugar a un cortocircuito plexiforme. Aquí pues estamos observando el ascenso de un microcatéter a través de la arteria cerebral media, observándose también un disparo a través del mismo, igual observándose la misma conexión arteriolo-venular que nos da esta apariencia plexiforme del cortocircuito arteriovenoso.
Este es un caso en donde entramos por vía radial y estamos observando justamente una malformación arteriovenosa silviana del lado derecho. Esta malformación está siendo alimentada por ramas de la arteria cerebral media, también del lado derecho. Tiene un componente tanto fistuloso como plexiforme. Aquí predomina el componente plexiforme, pero estamos observando ectasias venosas muy importantes a través de específicamente la vena de Trollard está muy ectásica, muy dilatada, drenando hacia el seno sagital superior. Y bueno, aquí lo que estamos observando es el disparo en el mismo paciente de la otra carótida interna, es decir, del lado izquierdo, observándose cómo por ramas leptomeningias está opacificándose de manera retrógrada también el nido malformativo. Entonces esto nos habla de que es una malformación que tiene un componente fistuloso y plexiforme, pero existe un efecto como de vacío, ¿no? Que está justamente succionando toda la sangre de la cerebral anterior ipsilateral. Entonces aquí lo que se hizo fue un microcateterismo a través de estos 3 pedículos principales que están alimentando la malformación arteriovenosa. Como podemos observar, es una malformación que es elocuente porque está en el valle silviano, está muy proximal y está alimentada por ramas que también están alimentando el área motora primaria. Entonces, aquí justamente entramos a cada una de las ramas mencionado previamente. El microcateterismo nos permite poder Okay, I think we had a little delay in the transmission due to the Wi-Fi connection. We'll just wait a second and hopefully it'll clear up. Oh, lo siento, estoy hablando en inglés. estamos Okay, está bien. estamos inyectando Propofol y estamos justamente en la rama precentral de la arteria cerebral media del lado derecho. Con esta administración de fármaco nosotros podemos observar si hay algún dato neurológico o sensitivo, ¿no? Es como realizar una prueba, una microprueba de WADA, ¿no? Básicamente. Tenemos otra innovación hoy en día que la podemos realizar con angiógrafos específicos y con softwares específicos, y me refiero a la angiografía con sustracción digital codificada. Es la concentración del medio de contraste en un tiempo dado. Es decir, estamos observando aquí en el eje de las ordenadas el tiempo, ¿no? El tiempo en segundos, y en el eje de las abscisas estamos observando la concentración del medio de contraste en un momento dado. Entonces, esta malformación arteriovenosa alimentada por ramas de la arteria cerebral media del lado derecho, si le hacemos una codificación a color, estamos observando justamente que hay mayor medio de contraste que se pinta de colores cálidos en las fases tempranas de la angiografía, es decir, en las arterias. Mientras que tenemos colores fríos que nos demuestran menor cantidad de medio de contraste, y eso en mayor tiempo de segundos se codifica en las venas, ¿no? Entonces podemos observar las venas de un color frío, es decir, verde o azul, mientras que también podemos observar a las arterias con mayor medio de contraste en fases tempranas en colores cálidos, amarillo, rojo o naranja. Y asimismo podemos observar la evaluación en segundos del cortocircuito arteriovenoso. Entonces nosotros de esta manera podemos evaluar si se trata de un cortocircuito rápido, de un cortocircuito lento,
¿Y por qué es interesante o importante saber esto? Porque sabemos que los cortocircuitos que tienen un tránsito muy rápido, los cortocircuitos muy rápidos, tienen una alta probabilidad de ruptura a largo plazo o de síntomas específicamente de robo. Tenemos esta reconstrucción con codificación a color de una geografía con sustracción digital en proyección lateral, observándose justamente cómo el cortocircuito sucede a los 4 segundos de haber inyectado el medio de contraste, ¿no? Vemos abajo en la vena que está pintada de azul, que hay esa es la vena normal, y el tránsito normal de sangre ocurre de los 9 a los 11 segundos, mientras que este tránsito anormal de la malformación arteriovenosa está ocurriendo a los 6 segundos, como pueden ver en el marcador que está puesto más o menos al nivel del seno transverso en verde. Entonces, bueno, esto prácticamente se puede realizar para todos los cortocircuitos arteriovenosos, mientras se tenga el software adecuado y, bueno, los angiógrafos que tengan este tipo de programa. De esta manera también nosotros podemos evaluar los pedículos que están implicados en la alimentación de los cortocircuitos. Por ejemplo, tenemos esta malformación arteriovenosa parietal del lado izquierdo, alimentada por pedículos que vienen de la cerebral anterior y de la cerebral media, observándose estas ectasias venosas tan importantes, dilataciones venosas que están en una coloración entre amarilla y verde, lo cual nos indica que el tránsito es extremadamente rápido de estas estructuras. Esta es la misma malformación arteriovenosa, pero este es un disparo a través de la arteria cerebral media, en donde estamos observando que el tránsito es mucho más rápido a través de la cerebral media en comparación con la cerebral anterior. Y la misma malformación arteriovenosa fue evaluada a través de las ramas de la carótida externa del lado izquierdo. También le hicimos la codificación a color y estamos observando que hay participación igualmente de este cortocircuito. Es mucho más lento, no es tan rápido como las ramas de la cerebral media o de la cerebral anterior, pero también hay una participación importante de estas ramas. Ahora bien, algo que ha permitido una evaluación importante del cada rincón de la angioarquitectura de la malformación arteriovenosa ha sido la angiografía rotacional con sustracción digital y la fusión de imágenes. ¿Qué nos permite la angiografía rotacional? Lo que nos permite es una reconstrucción tridimensional del nido malformativo y con esto poder rotarlo, darle zoom, en fin, adentrarnos a cada detalle de la angioarquitectura de cada malformación arteriovenosa. Evidentemente no todos los angiógrafos tienen esta función, también es necesario tener un angiógrafo especializado para neuro y con el software de reconstrucciones tridimensionales. Y vean ustedes, por ejemplo, este disparo a través de la arteria carótida interna del lado izquierdo, en donde estamos observando un cortocircuito arteriovenoso mixto, plexiforme y fistuloso. Sin embargo, como es tan rápido el tránsito del medio de contraste en este tipo de malformaciones, nos es difícil evaluar y hay aneurismas intranidales y hay aneurismas prenidales o posnidales, y precisamente esta es el objetivo de realizar una angiografía con sustracción digital rotacional 3D. Porque de esta manera lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Podemos rotarla, podemos verla en AP y lateral, podemos evaluar si hay aneurismas o no prenidales o intranidales, podemos darle vuelta, podemos saber en qué cara están del vaso, ¿no? Y de esta manera tener un mejor detalle de la situación y por ende poder ofrecer un tratamiento más acorde a las necesidades de cada paciente. Entonces, prácticamente con una reconstrucción tridimensional nosotros podemos hacer una imagen, un número infinito de imágenes
si nos ponemos a pensar, podemos hacer un número infinito de zooms, de rotaciones, etcétera. Entonces es una estrategia muy benéfica hoy en día para evaluar este tipo de enfermedades cerebrovasculares. Y bueno, pues con diferentes máscaras nosotros podemos jugar con la imagen, por así decirlo, de esta manera haciéndolo traslúcido tal vez, ¿no? Cambiando los colores, las formas. Y otra de las ventajas de poder tener una angiografía rotacional es que podemos sobrelapar la imagen vascular con la imagen ósea. Entonces, de esta manera, en algún tipo de malformaciones arteriovenosas podemos tener una mejor idea topográfica de dónde está la malformación y una mejor, digamos, planeación quirúrgica específicamente para saber dónde centrar la craneotomía o qué límites vamos a utilizar de la craneotomía para poder realizar la resección. Algunos equipos también nos permiten realizar una tomografía con el mismo angiógrafo, donde podemos fusionar la imagen tridimensional con los cortes de tomografía. Evidentemente no se trata de una tomografía convencional, sino que es una tomografía un poco primitiva, mal definida, pero que nos permite muy bien tener una idea de las relaciones óseas que podemos tener a la hora de operar esta malformación, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas imágenes en donde se están viendo en los tres cortes primarios, ¿no? Coronal, sagital y axial, una malformación arteriovenosa parietal del lado izquierdo, y precisamente para la planeación quirúrgica de este tipo de pacientes podemos hacer una fusión de imágenes aquí con esta tomografía hecha con una angiografía rotacional y sobrelapar la parte ósea. Ahora bien, esta es otra, les voy a mostrar un ejemplo de otra malformación arteriovenosa. Esta es interesante porque se trata de una malformación que tiene dos nidos diferentes. No se trata de una malformación multicompartimentalizada, sino que es una malformación con dos nidos diferentes, alimentados ya sea por ramas. Un nido está alimentado por la cerebral media y otro está alimentado por la cerebral anterior ipsilateral, del lado izquierdo. Entonces, lo interesante con este caso es que se hizo también un disparo a través de la arteria carótida externa, observándose cómo había un tercer compartimento de la malformación alimentada por la carótida externa, y a esto me refiero con fusión de volúmenes. Nosotros podemos fusionar una angiografía rotacional realizada con dos vasos diferentes. Aquí estamos, por ejemplo, fusionando en color rojo el disparo realizado a través de la carótida interna del lado derecho. Lo estamos uniendo o fusionando con el disparo en azul a través de la arteria cerebral media del lado izquierdo, observándose justamente esta malformación que tiene dos nidos diferentes, dos nidos bien definidos. Es una malformación grande. Y en este caso estamos fusionando el disparo a través de la arteria carótida externa del lado izquierdo con el disparo a través de la arteria carótida interna del lado derecho, observándose que parte del nido de la cerebral media también está alimentado por la arteria carótida externa. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos hacer imágenes bastante explícitas, bastante bonitas, ¿no? De las malformaciones arteriovenosas, e incluso podemos fusionar el volumen de un cateterismo hecho por un catéter diagnóstico con el volumen realizado con un microcateterismo. Es decir, estamos realizando, por ejemplo, en este caso, una angiografía convencional, rotacional 3D, a través de un disparo de la carótida interna del lado derecho, y se está opacificando un cortocircuito alimentado por la arteria cerebral anterior del lado izquierdo. Nosotros hicimos un disparo con angiografía rotacional a través del microcatéter
y de esta manera podemos fusionar los dos volúmenes dándonos cuenta de qué tipo o qué compartimento está alimentado por cierta arteria. Entonces aquí tenemos del lado izquierdo los disparos angiográficos realizados a través del catéter guía, ¿no? Arriba y abajo del microcateterismo. Realizamos la fusión de imágenes y bueno, de esta manera también podemos evaluar las subdivisiones que tiene cada compartimento, es decir, cada compartimento a su vez tiene una subdivisión, ¿no? Y cada una de estas subdivisiones están interrelacionadas hemodinámicamente. De esta manera nosotros podemos darnos cuenta de qué subdivisiones son elocuentes y cuáles no, ¿no? Con pruebas provocativas, qué pedículo puede ser más fácil de embolizar y cuál no, o incluso de operar. Entonces, en esta malformación estamos realizando fusiones del cateterismo convencional con el microcateterismo, todo con angiografía rotacional 3D. Entonces, finalmente tenemos este concepto que les había explicado, que cada compartimento de cada malformación tiene a su vez subdivisiones o subcompartimentos, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues lo hacemos más explícito con esta fusión de volúmenes tridimensionales. Estábamos observando previamente una imagen vista de arriba hacia abajo, ¿no? Observando del lado izquierdo la malformación arteriovenosa alimentada por la cerebral anterior y del lado derecho la misma malformación arteriovenosa alimentada por la cerebral media y bueno, realizando microcateterismo e imágenes rotacionales en diferentes pedículos en estas 4 imágenes. Observando pues que la misma malformación tiene subdivisiones. Aparte de que tiene diferentes compartimentos, cada compartimento tiene una subdivisión. Muy bien, hemos visto ya muchas maneras de evaluar una malformación arteriovenosa, es decir, con microcateterismo, con angiografía con sustracción digital, codificada a color, angiografía rotacional con reconstrucciones tridimensionales, pero finalmente, ¿por qué queremos hacer todo este tipo de evaluación angiográfica? Bueno, todo esto tiene implicación terapéutica. Queremos evaluar lo mejor que se pueda a cada malformación arteriovenosa, porque de esta manera nosotros podemos predecir cuál malformación puede curarse o cuál puede ser tratada exitosamente por vía endovascular. Este artículo que ha salido recientemente, tiene 2 años, escrito por el profesor Demetrius López de la Universidad de Rush en Chicago, trata acerca de una clasificación pronóstica para la curación de las malformaciones arteriovenosas a través de embolización o el tratamiento endovascular. Entonces, esta clasificación nos permite predecir de alguna manera qué tanto del nido se va a poder embolizar, ¿no? Qué porcentaje podremos embolizar, por un lado, y qué riesgo tenemos al hacer esta embolización. Entonces, lo que él toma en cuenta es el tamaño del nido, el número de pedículos arteriales que tenemos, el número de venas de drenaje que se tiene en la malformación y si hay o no elocuencia. Elocuencia, él lo refiere como que la malformación sea distal o proximal a la bifurcación de la carótida. Si la malformación se encuentra a 2 centímetros de la bifurcación carotidia, es decir, muy cercana, él la toma en cuenta como una malformación elocuente, cuya embolización pues puede tener efectos deleterios al paciente. En comparación con aquellas malformaciones que son muy distales, él las toma como no elocuentes. Entonces, aquí tenemos los puntos que se le da a cada uno de estas variables. Y bueno, de acuerdo a eso, tenemos que una calificación de 3, ¿no? La clasificación más pequeña que podemos tener aquí es 3.
Entonces, si tenemos una clasificación de 3, podemos predecir que una malformación arteriovenosa se puede embolizar al 100% con un 0% de comorbilidades, en comparación con una malformación que tenga una clasificación de 5, ¿no? Por ejemplo, en donde el riesgo de comorbilidades es muy alto, por un lado, y por otro lado, la posibilidad de embolizar al 100 o embolizar totalmente una malformación de este tipo va a ser muy baja. Entonces tenemos este ejemplo que hemos tratado en el Hospital Zaragoza, justamente es una malformación arteriovenosa parietal del lado izquierdo. Estamos observando justamente cómo está alimentada a través de ramas de la arteria cerebral media. Si utilizamos la clasificación del doctor Demetrius López, nos vamos a dar cuenta que se trata de una malformación grado, con 3 puntos, ¿no? De la Embocure Score. Entonces se trata de una malformación que es potencialmente embolizable al 100 con un 0% de riesgos para el paciente. Aquí estamos haciendo un zoom máximo al cortocircuito arteriovenoso y observándose cómo es un solo pedículo el que alimenta a esta malformación. Y estamos observando también que es una conexión o es una fístula plexiforme arteriolo-venular. Entonces nosotros hicimos un cateterismo supraselectivo a este pedículo que está alimentando a esta malformación. Hicimos también una prueba provocativa con propofol. Arteria central del lado izquierdo, malformación arteriovenosa frontoparietal izquierda. Instaurando propofol. Todo esto es con el paciente despierto. Vean ustedes cómo el paciente está obedeciendo órdenes. Estamos administrando el propofol en este momento con el paciente despierto. Dime tu nombre. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. La administración de propofol tiene que ser muy lenta en este caso para que alcance a llegar a todas las arterias que queremos evaluar o a todas las perforantes. Entonces, como no hubo déficits motores ni sensitivos en este paciente con este pedículo específicamente, pues nosotros tenemos la posibilidad de embolizar ese pedículo perfectamente. Entonces aquí tenemos la embolización progresiva, tenemos el molde de Onyx. En este caso utilizamos 2 materiales diferentes, fue Onyx y Fill. Estamos observando el cast o el molde, ¿no? de este material embolizante. Es un poco más denso en la parte de arriba y en la parte de abajo es el líquido embolizante Fill. Pero bueno, precisamente tuvimos una embolización exitosa al 100% de la malformación, con nulo déficit para el paciente, ¿no? Aquí tenemos el cast o el molde de toda la malformación, cómo quedó al final. Y bueno, pues el paciente en un seguimiento a los 6 meses sin déficit neurológico, ¿no? Entonces, esta clasificación del doctor Demetrius López nos permite, por un lado, predecir qué malformaciones se van a beneficiar del tratamiento endovascular y precisamente todas las herramientas que hoy en día se tienen con los diferentes softwares de cada angiógrafo nos permiten dilucidar mucho mejor cuáles son las malformaciones que se pueden beneficiar mejor de uno u otro tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos que desde 1930 hasta 1970 la evaluación angiográfica de las malformaciones arteriovenosas fue pasiva, es decir, se realizaban puros cateterismos a través de la arteria carótida interna y se hacían disparos globales. De la década de los 70 hasta 1986, es decir, en la época más o menos del doctor Yazargil y Balavanis, se realizó una fase parcialmente activa, donde se subían microcatéteres y se evaluaban las conexiones o las fístulas arteriolovenulares, arteriovenosas o arteriovenulares de cada malformación. Sin embargo, hoy en la actualidad pues tenemos una fase totalmente activa donde podemos realizar microcateterismos y pruebas provocativas en donde instauramos o administramos fármacos para poder evaluar la elocuencia o no de tal pedículo. Muchas gracias.
Ok, excelente. Excelente, Víctor. Muchas gracias por tomando tiempo y esfuerzo para hacer una excelente presentación. Y Alan, tú eres un neurocirujano vascular, ¿verdad? Sí, así es, Bennett. Ok, qué Tenía alguna... suerte tienes hoy, ¿verdad? Muy lindo tema, fantástico, me encantó. Estuvo muy bueno, claro. Gracias. Sí, quisiera preguntar, tengo algunas dudas, por ejemplo, cuando haces la adquisición de la imagen rotacional 3D en una MAP, es un poco complejo porque, viste, se te interponen la fase arterial, la del nido y la venosa. Entonces Así es. tienes que inyectar con una cantidad más fuerte y más volumen de medio de contraste. ¿Cómo haces con una jeringa de 20 cc, 30 cc o tiene un inyector? ¿En cuántos segundos tienes que hacer? Porque viste que la máquina tiene que rotar por lo menos unos 10 segundos para obtener la adquisición y luego reconstruirla Claro. computacionalmente. Entonces, quisiera saber eso. Los parámetros que nosotros utilizamos son 20 mililitros en total. Nosotros utilizamos inyector. Entonces, normalmente la adquisición que se da para, o sea, el equipo que se tiene da dos vueltas. En el primero adquiere el hueso y en la segunda hace una sustracción digital. Entonces, son 5 segundos y 5 segundos, justamente, ¿no? Entonces, nosotros inyectamos a una tasa de 4 mililitros por segundo para dar en un total de 20 mililitros, porque son 5 segundos, ¿no? 4 mililitros por 5 segundos dan un total de 20 mililitros con una presión de 150 aproximadamente, 150 psi, ¿no? Cuando no se puede contar con un inyector, también se ha podido hacer manual con una jeringa de 20 llena e inyectando pues lo más fuerte que se pueda, ¿no? Está bien. Lo otro es que, viste que cuando tú estás en un pedículo arterial que va directamente hacia el nido, aunque pongas propofol, lidocaína, y no va a tener ningún déficit porque el nido no tiene parénquima cerebral, pero no pusiste un ejemplo donde tenga un vaso perforante hacia el parénquima, donde es evidente un déficit neurológico. ¿No trajiste eso? Sí, es verdad. La verdad es que el microcateterismo y las pruebas provocativas es todavía un tema controversial. Es evidente que si tú inyectas y bueno, evidentemente no hay parénquima adyacente y todo se lo roba, ¿no? Todo el fármaco se lo roba la misma malformación. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente en una investigación acerca de la utilidad, lo estamos realizando de manera sistemática en todos nuestros pacientes para saber si realmente sirve o no. Hay muchas escuelas que evidentemente cuestionan este tipo de prácticas, ¿no? De realizar una prueba de WADAI y bueno, pues nosotros también estamos evaluando qué tanta efectividad tiene, pero es muy cierto eso, o sea, teóricamente en algunos pedículos podría no servir de nada. Sí, porque también toma un poco más tiempo para el paciente. Viste que tiene que cambiar para un introductor 6 French, o no sé si lo hacen con 7 French para que pase un Envoy, un catéter guía, y estar trabajando con el microcatéter. Toma como que más, incurren más materiales, más gastos y más tiempo Sí. durante un proceso diagnóstico que a lo mejor no tenga mucha implicancia terapéutica al final. Pero sí me parece muy interesante la micro y la clasificación esta del doctor López no estaba un poquito actualizado y me gustó ver esa clasificación. ¿Cómo decirte? Puede tomar muchas decisiones al momento de evaluar con este score. Es muy interesante. Sí, sí, en realidad pues sabemos que no todas las malformaciones arteriovenosas son curables por vía endovascular, ¿no? Y bueno, creo que esta clasificación nos permite de alguna manera predecir qué pacientes se van a beneficiar y cuáles no. Muy bien, gracias, felicidades. Gracias a ti. Ok, Gracias, John. ok, muy bueno. Tulio, ¿puedo introducirte, por favor? Hola, Tulio. Necesito unmute, sí, ok. Ok, Tulio.
no puedo oír. No puedo oír. No sé qué pasó. Yo quiero que tú encontrar a Alan y Víctor. ¿Carlos está allá o no? Ok. No sé qué pasa, Tulio, pero su sonido no sirve. Está bien, es una tecnología muy nueva, pero bienvenidos para quedar. Entonces, Víctor, mucho gusto para hacer esfuerzo y para venir y para preparar esta presentación. Y Alan, gracias para venir. Y vamos a seguir con la próxima. Y déjame terminar esta charla oficialmente y vamos a empezar la próxima. Todos están bienvenidos para quedar. Entonces, muchas gracias.